Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Hoy día continuaremos con el tema que estábamos abordando, que es el ser fiel a Dios solo para valientes. Esta es la parte 4. Veíamos con anterioridad cómo David, por un deseo desenfrenado, llegó a procurar la muerte de un hombre, de Urías. Este David es el mismo que en su juventud luchó contra Goliat, creyéndole a Dios, matándolo contra todo pronóstico. Es por tanto que este tipo de situaciones nos lleva a una conclusión. Que camine hoy haciendo la voluntad de Dios, manteniéndome al amparo de Dios, no asegura mi andar en comunión mañana. Más aún cuando se es líder, ya que el adversario se encargará de echar el lazo buscando su debilidad. Él incentiva el apoyarse en su propia prudencia, engaña con falsa fortaleza, puede llegar por diferentes frentes. Ahora veremos cómo un líder cayó por sus hijos. Y cuando me refiero a un líder, no es aquel que se ha autodenominado líder. No es necesario llevar un título para poder hacer la voluntad de Dios y convertirse un líder de acuerdo al corazón de Dios. Primera de Samuel 1:12. Como siempre, tomen su Biblia para que sigan estos estudios con su Biblia. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 por el solo hecho que está menos contaminada, han cambiado menos palabras, la han modernizado menos que lo que ahora vemos, y en muchos casos que hasta con esos cambios han ocasionado que se pierda el impacto de lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. 1 Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Está hablando de una mujer que estaba orando a Dios. 1 Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Se supone que Elí era un líder, y este líder estaba tan alejado de la mano de Dios, tan alejado de la comunión con Dios, que por el solo hecho de que esta mujer moviera sus labios la tenía por ebria. Para llegar a ejercer como sacerdote debía de tener alguna cualidad. Estamos hablando de Elí. No tan solo por pertenecer al pueblo levita, destinado a esta labor. En este relato se puede ver lo lejos de la revelación de Dios en que se encontraba Elí, ya que se guiaba solo por los sentidos, lo que veían sus ojos. 1 Samuel 1:14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Realmente Elí estaba lejos de la revelación de Dios. Pues bien, cuando el líder está lejos de la revelación de Dios, a este líder que Dios le dio la responsabilidad de guiar a su pueblo, es cuando se está ciego espiritualmente, lo que trae consecuencias. Mateo 15:14. ¿Se acuerdan quién eran los líderes en este relato? Los fariseos. El Sanedrín. Se supone que ellos eran los que leían la palabra, los que estudiaban los antiguos escritos y lo transmitían al pueblo. Mateo 15:14. Jesucristo los está confrontando y les dice: dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso ocurre con los líderes hoy día de las religiones. Todos aquellos líderes que se levantan como líderes, se autoproclaman pastores, evangelistas, maestros, arcángeles, son ciegos guías de ciegos. Porque si estuvieran predicando la palabra de Dios no estarían defendiendo su religión, sino que estarían defendiendo el cuerpo de Cristo y la integridad de la palabra de Dios.
porque el cuerpo de Cristo es uno. No hay ninguna religión que haya sido formada o que haya sido instituida por Dios. Ninguna. La única vez que se habla de religión es cuando se refiere a los fariseos y saduceos, que Jesucristo lo llamó sepulcro blanqueado lleno de huesos de muertos, que por fuera se mostraban limpios, pero por dentro había oscuridad y tinieblas. Volvamos a 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántos líderes hoy día están viviendo lo que vivió Elí? ¿Cuántos líderes hoy día permiten sodomitas y lesbianas en sus familias y en sus propios hijos y los defienden o los ocultan, aduciendo que Dios los ama también? Y te digo algo, en parte tienes razón, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por todos los pecados del mundo. ¿Sabes dónde está la diferencia? En que se reconozca el pecado y se deje de pecar. Así como Jesucristo le dijo a la mujer, id y no peques más. No es ocultar el pecado, no es permanecer en él, es dejar de ser. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y esto también lo vemos hoy día en el liderazgo, cómo abusan y usan y mal usan los diezmos y ofrendas que reciben. ¿Lo han visto? Yo sé que sí. Una vez alguien me dijo que el pastor vivía de los diezmos. ¿Sabe lo que dice Dios? El que no quiere trabajar tampoco come. Y no me digan que estoy trabajando en la obra, porque ese es otro engaño al adversario. Pablo tenía un trabajo seglar, ¿se acuerdan? Él construía... ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo en este momento. Tiendas. Él construía tiendas y aún así predicaba la palabra de Dios. Y esas tiendas las construía junto a Priscila y Aquila, que eran dos seguidores. Trabajaba con sus manos. Así que no me digan que estoy trabajando en la obra del Señor, porque puedo trabajar en la obra del Señor, como le llaman, pero también obtener mi sustento honradamente, como Dios dice: el que no quiera trabajar tampoco coma, y salario hay para mi trabajo. Pero Elí, estábamos en 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando Elí reconvino a sus hijos por su mal proceder, no tomó las acciones que debía y Dios lo confrontó. ¿Se acuerdan lo que Dios decía de aquellos que pecaban? Que fueran echados fuera de la congregación. Elí no lo hizo porque eran sus hijos. ¿Sabe lo que actuaron aquí? Emociones. El amor mal entendido de un padre para con un hijo. Porque Dios dice en su palabra: el que ama disciplina. 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Dios siempre se procura de un siervo para que ejerza el ministerio de profeta, para que confronte y corrija al líder que ha errado en su andar. Eso es un profeta. El que lleva adelante la tarea de confrontar, corregir, redarguir a aquel que ha errado en el andar. Y eso no es ser, ¿cómo le llaman? A todo aquel que se opone
al mal proceder del líder, que no es un contencioso. Es otra palabrita que se usa mucho en las religiones, que no debemos ser contenciosos. Y es un grave error, porque lo único que hacen es acallar a aquel que tiene la verdad y que se las quiere entregar para que enmienden su andar. 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto también se ve mucho en las religiones, que los puestos se heredan. El pastor, como está casado con una mujer, es pastora. Y como los hijos viven bajo su techo, primero son hijos del pastor y llegan a ser pastor. Pero todos, cuan más, cuan menos, están fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. Si ese hijo fue criado en disciplina y amonestación del Señor, si ese hijo está andando dentro de los linderos de la palabra y está manifestando a Dios en su hacer, puede hacer el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Y no necesariamente tiene que ostentar un título, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, en reiterados estudios. Este sacerdote levita tenía el poder suficiente para sacar a sus hijos del templo y expulsarlos del pueblo, y el pueblo lo acataría y obedecería, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la consecuencia para él? ¿Se acuerdan? 1 Samuel 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Estaba conversando el otro día y estábamos viendo en referente a las emociones. Dios tenía una creación, Adán y Eva. Y estos pecaron. Y se cumplió lo que Él dijo, que del día que de Él comieran ciertamente morirás. Adán y Eva murieron. Ustedes me dirán, no, si vivieron 900 y tantos años, tuvieron hijos e hijas. Murieron. ¿Se acuerdan lo primero que creó Dios? Un espíritu, porque lo creó dos espíritus, a imagen y su semejanza. Dios es espíritu, así que hizo dos espíritus, con los cuales se comunicaba y hablaba abiertamente. Esa conexión murió el día que desobedecieron a Dios. Por eso el hombre llegó a ser solamente de cuerpo formado al polvo de la tierra y tenía aliento de vida porque respiraba hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy ustedes pueden ver a gente que son muertos vivientes, respiran y tienen un cuerpo, pero el Espíritu de Dios está ausente de ellos. Están muertos en delitos y pecados. Ahora entienden que esa palabra también se cumplió, que del día que de él comieren ciertamente morirás. Sí se cumplió. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré tu casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuántos padres permiten que sus hijos sean contumaces, sean depravados, no trabajen porque los aman? Dios dice que debemos de estorbarlos, es decir, de oponernos a su mal accionar. Y si hay que invitarlos a que se retiren de la casa, hay que hacerlo. Y cuando tú lo hagas, cuando tú limpies tu casa, te vas a dar cuenta cuán liberador es. Siempre y cuando domines las emociones.
Porque si es por emociones, callarás y mirarás para otro lado y no confrontarás lo que tienes que confrontar. ¿Cuántos líderes hoy encubren los pecados de los hijos cuando callan y aceptan las perversiones de estos? ¿No lo ven o no quieren verlo? Y para aminorar su pecado enseñan, por ejemplo, que Dios ama a todos, que las separaciones de matrimonio no son condenadas por Dios, olvidando que Dios estipula solo una causa para la separación, y esta es por fornicación. Aún a sodomitas y lesbianas reciben en sus congregaciones aceptando a los que continúen con sus depravaciones, dejando de lado la palabra de Dios expresada en Romanos 1:25 al 32. Léanlo. Terminan con que son dignos de muerte, y no tan solo los que lo hacen, sino los que se complacen con los que tal hacen. Es decir, como dice el mundo, es su vida y es su trasero, allá ellos. Que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Y esto también lo vemos en los líderes. No importándoles entregar la palabra de Dios que edifica a los oyentes, sino solo de tener mayor cantidad de seguidores para así obtener mayores ingresos de los que vivir. Estos se convirtieron en lobos rapaces, obreros fraudulentos que se vistieron como ángeles de luz para llevar tras sí a la gente cargada de pecado. Para eso le hacen show, le hacen recitales, parecen discotecas, le ponen cuerpos de baile, le ponen música, porque la palabra de Dios no está ahí. Porque la palabra de Dios, el ejemplo de hablar la palabra de Dios la dejó Jesucristo. Se sentaba en un monte y alzando la voz le hablaba al pueblo. ¿Y qué le hablaba? De salvación. ¿Qué es lo que hizo Pedro en su primera declaración después de renacer en el libro de Hechos? Llevó a la gente a que se contriñera de corazón, que reconociera el pecado que había cometido, que restaurara comunión con Dios y que obtuviera salvación. Esa es una predicación inspirada por Dios. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo sé que ustedes han escuchado eso de orar por el mundo, y son líderes los que llaman a orar por el mundo. Yo no puedo orar por el mundo porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo. Lo que yo hago no es orar por el mundo, es confrontar al mundo para ver si siquiera uno se salva al recibir la sana doctrina. Se debe solo mirar las congregaciones para ver cómo el adversario las ha pervertido, pero no es todo culpa del líder. Es fácil echarle la culpa al líder. Él no me dijo, él no me enseñó. También son responsables de esta debacle los que concurren a estas reuniones como ovejas que van al matadero, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo a hombres antes que al Creador, buscando a Dios solo para tener respuestas que los saquen de sus problemas inmediatos. ¿Cuántos de estos seguidores hacen lo que Dios les dio como ejemplo, responsabilidad y obligación? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos de aquellos que van a reunirse a aquellos templos abarrotados de gente con música, con luces, con bailarinas, con trapito en la cabeza, llevan un cuaderno y un lápiz para anotar los versículos que se están diciendo ahí? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no hay ningún versículo que anotar. Cuentan historias, cuentan vivencias. Dios no quiere eso. Dios quiere que se hable su palabra, porque su palabra es el pan de vida, no las vivencias ajenas. Ahora,
¿Cómo escudriñarán las escrituras para ver si estas cosas son así, si ni siquiera abren sus Biblias? Nosotros con mi esposa hemos estado en diferentes congregaciones, hemos ido de visita, hemos ido a ver, porque al ver aprendemos. Y vemos que están con su Biblia bajo el brazo, con la Biblia en el regazo, aplaudiendo, gritando amenes, o saltando aleluyas y amenes y toda esa parafernalia que hacen. Pero nunca abren su Biblia. En una oportunidad yo fui invitado a una congregación y les pedí que abrieran sus Biblias. No recuerdo qué libro, creo que fue Romano. No sabían dónde estaba. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque sus Biblias son solo un libro que pasean de un lugar a otro. Nada más. No la leen, no la escudriñan, porque han olvidado su primer amor. Porque todos aquellos que llegaron a esos lugares, en algún momento de su vida, lo buscaron porque amaban a Dios. Y en el camino fueron dejándose adormecer los sentidos por la música, por los cantos, por lo bien que lo pasan, por... le llaman de nuevo a gritar, a desesperarse, a agitar los brazos, a arrodillarse, tirar las cosas al cielo. Le llaman de nuevo. Eso es locura. Nada más que locura. Una locura diabólica. Porque Jesucristo no andaba tirando, sacándose la túnica y tirándola al cielo, o arrodillándose, o arrastrándose por el suelo porque tenía de nuevo. Pablo, Pedro y todos los discípulos nunca así lo hicieron. Porque ellos lo hacen. Porque se ve bien. Porque impacta a la gente. Impacta sus emociones. Nada más que ello. ¿Cómo escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así si ni siquiera abren sus Biblias? No toman apuntes para hacer repasos. No crean que aquellos oyentes están libres de pecado, porque Dios les dio a cada uno en particular la responsabilidad de vestirse con toda la armadura de Dios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo no predicaba, fortalezcanse en mi poder. Yo hablo en lengua más que todos vosotros, entonces fortalezcanse en lo que yo hago. ¿No? Lo que él enseñó, inspirado por Dios, fue: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor, y eso es comunión, y en el poder de su fuerza, que se recibe cuando se renace. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creen las religiones que andan con la espada porque andan con la Biblia en la mano o debajo del brazo. La palabra de Dios se lleva en la mente, y esa es la que parte el alma hasta los tuétanos, dice Dios. Hasta lo más profundo de mi ser llega esa palabra. Así que traten de meterse una Biblia por la oreja o por la boca para que llegue a los tuétanos. Es imposible. La palabra de Dios se retiene, se recibe, se repite y se retiene con convicción. ¿Saben ahora lo que es el yelmo? Es un casco. Este casco es para cubrir la cabeza. Ahora bien, ¿dónde radica mi corazón? No es el corazón aquella maquinita que bombea sangre, en mi mente. Es el centro de creencia en mi voluntad. Porque de ahí nace mi creencia. No palpita mi corazón y digo, entonces yo voy a creer por tal cosa. Lo pienso en mi mente. De ahí nacen los pensamientos. Por eso dice, la abundancia del corazón habla la boca. Porque mi boca no habla de esta maquinita que bombea sangre. Mi boca habla lo que en mi mente hay. ¿Qué es el yelmo entonces y cuál es su función? Es un símil de un casco.
lo que muestra es que debo mantener en mi mente la claridad de la salvación recibida de parte de Dios por medio de Jesucristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y cómo entonces se congregan sin su espada? ¿O cómo Dios les abrirá los ojos del entendimiento si ni siquiera la ojean en busca de los versículos mencionados? Pues bien, no solo hay malos líderes, también hay los que fueron buenos líderes inspirados por Dios, que fueron portavoces de Dios, pero que se extraviaron en su andar. Un ejemplo de esto lo veremos con Pedro. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando esto aconteció de acuerdo al relato precedente, se comprobará que Simón ya había visto a Jesucristo efectuar diversos milagros. Lo vio echar fuera demonios que lo reconocieron como hijo de Dios, el Gadareno, ¿se acuerdan? Lo había visto sanando enfermos, al ciego, al hombre de la mano seca, al que estaba echado en un camastro. Lo había visto resucitar a una niña, cuando le dijo Talita Cumi, levántate niña. Debería de haber tenido una mente fortalecida en creencia con todo lo que había visto Pedro. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se acuerda cuando Jesucristo los mandó y le dio autoridad para? El para, como ya lo hemos visto en estudios anteriores, cuando aparezca la palabra para, siempre muestra un propósito. Marcos 3:16. A Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro estuvo presente en las enseñanzas de Jesucristo. Escuchó la parábola del sembrador, lo vio confrontar a los fariseos en sus templos, escuchó de la boca de Jesucristo qué se debía hacer para ser un seguidor, qué se debía hacer si el cuerpo se contaminaba. Lo que llevado a este tiempo es extirpar de las congregaciones los llamados, el cuerpo de Cristo, a los falsos creyentes o a los que apostatan de la verdad. ¿Se acuerdan lo que enseñó? Si tu ojo peca, échalo. Si tu mano peca, córtala. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué entonces permitimos que dentro del cuerpo de Cristo haya miembros contaminados que lo único que hacen es pervertir al resto? Los llamados a los falsos creyentes, a los que apostatan de la verdad. Pedro supo de la esperanza del retorno de Jesucristo por sus santos, de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Fue entrenado por el mejor y el más perfecto entrenador, por Jesucristo mismo, para enfrentar los desafíos a los que debería hacer frente en la ejecución de su ministerio, el que comenzó con tal poder que impactó a miles. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Este es el mandato que Jesucristo le dio a sus discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa del Padre? Incluso Juan Bautista lo mencionó: el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre. Y la pueden ver también en Joel. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ustedes ven que las religiones se siguen metiendo al agua. ¿Se han preguntado por qué se siguen metiendo al agua? Porque no han creído en el bautismo que se hizo disponible, del que habló Juan Bautista, del que habló Joel, del que habló Pedro, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No lo creen. Quieren hacer cosas, porque es más vistoso meter a alguien al agua vestido de blanco y levantarlo y decir este ha renacido, antes que llevarlo a que manifieste el Espíritu de Dios hablando en lengua y hable las maravillas de Dios, intercediendo por los santos, hablando secretos divinos con Dios. Le es más fácil meterlo al agua.
Instrucciones claras y precisas porque Jesucristo hablaba todo lo que su Padre le mandaba que dijese, y sus palabras hasta el día de hoy no necesitan de nadie que las interprete humanamente porque son perfectas. Así que todos aquellos que dicen, que interpretan lo que Dios dice, están fuera de la voluntad de Dios, porque están diciendo con ello que Dios es un estúpido que no es capaz de transmitir sus pensamientos a su pueblo, sino que necesita de un hombre carnal imperfecto para que lo haga. ¿Es fuerte? Es fuerte. Pero es así. Dios es perfecto. Dios omnisciente, omnipresente, omnisapiente. No necesita de un hombre carnal para que interprete lo que Él va a transmitir a su pueblo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Como sabemos y hemos visto de reiteradas oportunidades y en sus vidas, ustedes también lo han visto, que dicen que la hablar en lengua era para ese tiempo solamente. Con ello están diciendo que Dios tiene favoritos, solo algunos. Olvidan lo que está escrito. La promesa es: para todo aquel que creyera, recibiría poder. ¿Cuándo recibiría poder? Cuando hubiese venido el Espíritu Santo, y cuando hubiese venido el Espíritu Santo en ellos y lo hayan manifestado, podrían ser testigos. No antes. Yo no puedo ser testigo de algo que no vivo. Yo no puedo decir, oye, está disponible el hablar en lenguas si yo no lo hago. Yo no puedo decir, está disponible hablar secretos divinos con Dios si yo no manifiesto el Espíritu de Dios. Es imposible, porque no va a haber convicción en mi hablar, porque no lo he vivido. Estoy hablando de lo que otros vivieron. Es decir, soy un cuentacuentos, nada más que ello. Pero podemos nosotros, el cuerpo de Cristo, ser testigos al mundo, manifestando este poder, manifestando el Espíritu Santo en nosotros, y podemos ser testigos al mundo y hasta lo último de la tierra. Ese mismo poder que se les prometió a los apóstoles tenemos nosotros hoy, los renacidos del Espíritu de Dios, y que nos encontramos en lo último de la tierra, que confesamos Romanos 10, 9 y 10. ¿Se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si yo no lo confieso como mi Señor y no creo que Dios lo levantó de los muertos porque era Dios que se levantaba a sí mismo, entonces yo no soy salvo. Tenemos el mismo comisionamiento, ser testigos, ya que fuimos sanados. De eso puedo ser testigo. Mi cuerpo es vivificado por el Espíritu de Dios. Yo no me enfermo. Puedo hacerlo. Y puedo decirlo con convicción porque lo vivo. Lo puedo manifestar y enseñar a otros porque yo lo vivo. ¿Qué costó? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo cuesta. Pero cuando se ama a Dios y se quiere hacer su voluntad, por eso Dios dice en su palabra que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Ya que fuimos sanados, fortalecidos y ministrados por la palabra de Dios que creímos. Porque a mí también me hablaron la palabra un día. Y también llevé ese pensamiento cautivo y también escudriñé las escrituras para ver si estas cosas eran así. También me fortalecí en mi mente y procuré creer con acción lo que se me estaba diciendo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo le daba? De aquella persona que se sentaba y decía, yo estoy creyendo por trabajo, pero no se movía, no golpeaba puertas, no buscaba. El creer es actuar. Si Dios dice que está disponible el ser lleno del poder desde lo alto, el ser bautizado en Espíritu Santo, ¿sabe lo que yo hago? Creo, al punto de manifestarlo. Creo y desecho todo lo que el mundo ha enseñado. Que eso era para otro tiempo, que me tengo que meter al agua, que tengo que hacer penitencia,
como otras religiones. De esa forma soy testigo, ya que fuimos sanados, fortalecidos, ministrados por la palabra de Dios que creímos, por la promesa de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Dios no hace acepción de personas, solo de condición. Grábense bien esto, Dios no hace acepción de personas. Si al pueblo de Israel les puso un hombre en el cual estaba el Espíritu sobre él para que los guiara, cuando Jesucristo fue glorificado y se sentó a la diestra de Dios Padre, se hizo disponible para todo aquel que creyera el ser lleno del poder del Espíritu Santo, el poder tener a Dios en Cristo en nosotros. Por eso Dios dice que somos templo del Dios viviente. Yo soy el templo del Dios viviente. Y si soy el templo del Dios viviente, no soy siervo. Dios dice que soy hijo por adopción. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando Dios hace una promesa, la cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hace acepción de personas. Hay otros que dicen, no, si era para los 12 solamente la hablar en lengua. Y muestran su ignorancia otra vez, porque Pablo no era parte de los 12. Y él dijo que él hablaba en lengua más que todos vosotros. Ágabo, que manifestaba el Espíritu de Dios, tampoco era parte de los 12 y también manifestaba el Espíritu de Dios. Entonces, con esos solo 2 ejemplos, yo puedo decir de que Dios no hace excepción de personas, y hay muchos más. Hay muchos más. Que en la medida que estudien todo lo que se ha compartido a lo largo ya del 2017 a la fecha, verán que todo está escrito. Se van a encontrar con un centurión, con su familia, que eran incrédulos, que eran gentiles, y que manifestaron el Espíritu de Dios y hablaron en lengua y manifestaron sin necesidad de meterlos al agua. Hechos 2:14. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Habían visto que había resucitado? Sí, se le había presentado, por eso podían ser testigos. Lo habían visto, comieron con él después de haber sido crucificado, de haber sido enterrado, haber estado en el vientre de la tierra por 3 días y haberse resucitado y presentado ante ellos. Eso te da denuedo y convicción, no el gritar, el aletear, el desesperarte, sino lo que tú vives te da el denuedo y la convicción. Pedro hablaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios en él. Recuerden, era un pescador. Si hoy los pescadores tienen poca educación, y nosotros lo sabemos porque ellos están abocados desde niños a esa labor, entonces no tienen tiempo para ir a la universidad para después ir a tomar las redes y echarlas al mar. Priorizan el trabajo. Entonces gran educación no tienen, incluso hoy, con mayor razón en este tiempo, que ni siquiera sabían leer porque tenían que ir al templo para que los sacerdotes leyeran los manuscritos. Si hoy los pescadores tienen poca educación, ¿se imaginan en ese tiempo? Aquí se cumple lo dicho por el profeta Joel: profetizarán, sabiendo que la profecía puede ser tanto predicción como declaración, siendo en este caso declaración, porque Pedro no está prediciendo nada, está declarando. ¿Qué impacto tuvo esta declaración inspirada por Dios, hecha por Pedro? Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Primero se desprende que la declaración de Pedro tuvo gran impacto en los oyentes. Si ustedes leen todo el relato se van a dar cuenta que les llamó hasta asesino. Fue lo más suave que le dijo.
porque habían participado y habían aceptado la muerte de Jesús con todos sus padecimientos. Y lo pudo hacer porque estaba inspirado por Dios a través de su Espíritu en Pedro. Lo segundo es que los oyentes tuvieron un genuino arrepentimiento, no solo de labios, sino de corazón. Cuando hay arrepentimiento de corazón se cambia la información. Y acción llevada hasta ese momento por nueva información es todo lo que se debe hacer. Nuestro Padre no pide otro tipo de sacrificio. ¿Se acuerdan? El que hurtaba, no hurte más. Así de simple. El que hacía esto, no lo haga más. Ve y no peques más. Hechos 2:41. Así que todos aquellos que dicen o esperan que Dios los cambie, nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Porque el cambio lo hago yo. ¿Se acuerdan Romanos 12:2? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo lo hago. Yo cambio mi manera de pensar. Y de esa manera compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es de otra manera. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Le hablo de nuevo. A todos aquellos que dicen que el derramamiento del Espíritu Santo fue solamente los apóstoles, léanlo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya no son solo 12, son 3,000. ¿Qué tipo de bautismo fue este? El mismo que el Hijo de Dios, Jesucristo, enseñó a los apóstoles, porque los apóstoles enseñaban lo que habían aprendido de Jesucristo, que serían llenos de poder de lo alto, que manifestarían el Espíritu de Dios y que tendrían el Espíritu de Dios en ellos. Ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, corroborando o avalado por la manifestación de hablar en lengua. Esa es la única manifestación que te corrobora de que tú renaciste. No hay más. Hechos 1:5. ¿Se acuerdan de Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, eso nadie lo niega. Más vosotros, aparte de eso del agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El meterte al agua no te llena del Espíritu de Dios, te moja. No hace más que ello. Dios, como se muestra en los versículos de este capítulo en la profecía de Joel, dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne sin excepción, que los hijos y las hijas profetizarán, que solo invocando el nombre del Señor se será salvo. ¿Por alguna parte se ve el agua? Entonces, ¿por qué se hace aún? Porque se convirtió en un rito. Ya no se ha creído que hoy hay un nuevo bautismo. Y como veremos más adelante, el ataque del adversario fue aumentando poco a poco, hasta lograr que los mismos apóstoles fueran pervirtiendo y cambiando la sana doctrina recibida de Jesucristo mismo e introdujeran sabiduría humana, animal y diabólica. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que hizo Pedro aquí? Manifestó el poder, ese poder que todos y cada uno de los renacidos tiene, si cree. Porque esa es la clave, esa es la condición. Creer que se tiene. Yo puedo haber renacido, pero nunca manifestar el poder porque no he creído para manifestarlo. Puedo haber renacido y nunca haber hablado en lengua, porque no he creído para manifestarlo. Pero cuando lo haga, yo voy a poder decir que hablo secretos divinos con Dios, que mi espíritu intercede por los santos, que da gracias bien, entre otras cosas. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo, el don. El don significa regalo, no es otra cosa. La palabra don es el regalo dado por Dios. Además de tener el poder, sabía que ese poder se manifestaba al operarlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no en el nombre de Jesús, como otras religiones lo hacen. Porque hay un espíritu diabólico también que se llama Jesús. Para nosotros es Jesús, el Cristo. Jesús, el Salvador, porque eso significa Cristo.
Salvador Jesús o Jesús Salvador, Jesucristo o Cristo Jesús. Hechos 3:15. Está predicando. Se supone que las prédicas son de amor, porque eso es lo que dicen las religiones. De amor, mantener la paz, la armonía. ¿Y sabe lo que les dice Pedro? Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le llamó asesinos a toda la audiencia, a esos 3.000 que le escuchaban. ¿Tenía miedo Pedro en esta declaración al confrontar al pueblo? No, por supuesto que no. Cuando se sabe que se está al amparo de Dios, caminando por su palabra con la exactitud pedida por Dios, no se tiene miedo, duda o temor. Además aclara, ¿quién resucitó a Jesucristo? Fue Dios su Padre. Hoy el diablo, el Dios de este mundo, ha pervertido esta doctrina al punto que muchas congregaciones o religiones creen y declaran que Jesucristo es Dios. Es decir, si era Dios el crucificado, ¿quién resucitó a Dios? Solo se necesita usar la lógica. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando se está haciendo la voluntad de Dios, siempre habrá persecución. Y cuando Dios dice en su palabra, la gran tribulación, créanlo, estamos en la gran tribulación. ¿Y cuál es la prueba de lo que digo? Porque dice en Apocalipsis, ¿quiénes son estos de vestiduras blancas? Son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. ¿Cuándo está disponible lavar los vestidos, lavarse los pecados con la sangre de Cristo? Hoy día. Entonces hoy día estamos en la gran tribulación. ¿Entienden ahora? A todos aquellos que creen que la gran tribulación va a venir cuando nosotros no estemos aquí, se van a quedar y van a vivir la gran tribulación. No se van a ir cuando venga Jesucristo por el cuerpo de Cristo, porque no han vivido la sana doctrina y han mantenido doctrina de demonios en sus vidas y en la vida de aquellos que les escuchan. Hechos 4:10. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Eso es convicción, eso es denuedo. Plenamente convencido que lo que se está diciendo es verdad. También se le llama apología, es una defensa de la verdad. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuánta convicción? ¿Cuánto denuedo? ¿Tiene miedo? ¿Duda? ¿Muestra temor de llamar a los asesinos? Por supuesto que no. Si enfrentaran una situación igual, ¿qué harían? Y en este tiempo la vivieron. Y la vivieron. El rugido del león le dijo, hay una gran cosa a nivel mundial, entonces pónganse bozal y hagan todo lo demás que hicieron. ¿Y qué hicieron aquellos que se dicen creyentes? Se olvidaron de todo lo que Dios les había enseñado. No tuvieron convicción, no tuvieron de nuevo, sino que se llenaron de miedo, de duda y de temor, y fueron asesinados espiritualmente. Así de simple. Fueron asesinados espiritualmente porque los llevaron a perder toda conexión con Dios, porque dejaron de creer lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos: si tomaran cosas inmundas no les haría daño. Y también como Pablo confrontó a los corintios cuando les dijo que porque no habían entendido, no habían discernido la sangre y el
cuerpo de Cristo habían muchos enfermos y otros ya dormían. ¿Se acuerdan? También lo vimos. Y eso es lo que ocurre en este tiempo. Hoy día, todos aquellos que se dicen creyentes, hay muchos enfermos y otros ya duermen por no haber creído las promesas de Dios. Porque se olvidaron de que el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Así está escrito. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mí, ¿puede vivificar mi cuerpo? Si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿Dios va a mandar a sus ángeles para que me guarden? Pues bien, para su conocimiento lo están pasando día tras día. El adversario está sistemáticamente lanzando ideas a la mente de la gente con sus dados de fuego de los que habla Efesios 6, tales como: se debe aceptar a sodomitas y lesbianas, el matrimonio entre estos depravados hijos del diablo, que en las escuelas se enseña a ser pervertido desde pequeño a los niños, que la gente muere porque Dios necesita otro ángel en el cielo, que el hablar en lenguas no es para este tiempo, que los padres no pueden enseñar y corregir a sus hijos, que se deben bautizar en agua, que Jesucristo es Dios, entre otras muchas doctrinas de demonios, para llegar finalmente a: no hay Dios, no existe. ¿O no lo han escuchado nunca? Ese: si Dios existiera, ¿esto no pasaría en el mundo? Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso hace eso hace el mundo, eso hace el Dios de este siglo con sus huestes de maldad de las regiones celestes. Llevar al pueblo de Dios a que no hable, a que no diga, a que no manifieste, a que no muestre, a que se esconda, a que huya y a que niegue la palabra de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo prontamente.